Continuamos, amigos, a través del venezolano.tv de costa a costa, y estaba leyendo en el corte comercial, las redes sociales, cómo les encanta a ustedes la cosita del balde de agua fría, ¿no? De verdad que yo con mucho respeto por quienes lo hacen y por quienes no lo hacen. Hay gente que ha dicho que no le ve sentido, que puede colaborar con la asociación esta para atender a los pacientes del mal, pero no quieren echarse el balde de agua. Y hay otros que definitivamente se lo han tomado a fiesta, a mofa. Pero bueno, una fiesta y una mofa es la que tiene el gobierno de Venezuela mientras no hay nada en los hospitales, mientras no hay nada en los supermercados, mientras Venezuela cada vez queda más aislada del resto del mundo por las razones que ya conocemos en materia de la deuda con las líneas aéreas. Vamos entonces a conversar y me dicen que ya tenemos en la conexión Skype a el periodista, ahí está, Miguel Ángel Rodríguez, a quien me complace saludar y le agradezco muchísimo que se tome estos minutos para conversar con la audiencia de nuestro programa. Miguel Ángel, qué gusto saludarte, gracias por aceptar nuestra invitación. Hola Carlos, muchas gracias por la invitación, saludos a todos los amigos del Venezolano TV, bueno, a toda tu audiencia, tenemos tiempo sin conversar, pero estamos a tiempo sobre todo porque tenemos tantos temas en estos momentos, lamentablemente en Venezuela no son buenos temas. Así es, y por eso quería conversar contigo, Miguel Ángel. ¿Estás en estos momentos, estás en Caracas o estás en tu estado, Táchira? No, estoy en Caracas ahorita. Miguel Ángel, quiero comenzar por lo que me indujo a abrir el programa del día de hoy. Nosotros presentamos un reportaje acerca del incremento de amputaciones, un titular que fue prensa el día de ayer, por el tema de que no existen los stent periféricos para evitar en algunos casos el desmembramiento de algunas personas, algunos pacientes. Hemos visto que se pidió por parte de Cristino García el tema de la emergencia humanitaria, pero hoy hemos visto con indignación y con asombro la respuesta de la doctora defensora del pueblo, Gabriela Ramírez, calificando de desproporcionada, de desconocimiento de causa y politización del tema de la salud. Me gustaría que conversaras con la audiencia sobre ese tema. Bueno, mira, el hecho de que por la falta de insumos y la carencia, en algunos casos absoluta, de medicinas para el tratamiento de enfermedades fundamentalmente crónicas y graves, el caso de cáncer, el caso de cardiopatías, cuando tú hablabas del aumento de las amputaciones es porque carecen no solamente las clínicas privadas, que son las que se han manifestado, no tienen bozal de arepa, hay que entenderlo, sino bien toda la red de hospitales públicos del país, de los insumos básicos necesarios para los quirófanos, y que el gobierno responda de esta naturaleza no puede sorprender, lamentablemente, yo diría macabramente, y no nos debe sorprender porque esta es la misma defensora del pueblo que junto a la fiscal general de la República hace unos cuantos años justificaron, por ejemplo, las condiciones en que fue secuestrado de su situación de protesta el productor agropecuario Franklin Brito, quien en los próximos días estará cumpliendo años de su deceso y fue secuestrado al hospital militar, y estas personas, les repito, la defensora del pueblo y la fiscal general, lo trataron como loco, justificaron el secuestro y prácticamente armaron un festín y no pasó nada después de esa muerte. Pero forman parte del mismo equipo político que piensan que los periodistas como tú, Carlos, como yo, como tantos periodistas que están sufriendo, y sería muy bueno hablar de eso, un nuevo embate durante las últimas semanas aquí en Venezuela, y se preocupan por la ola de criminalidad que se llevó el año pasado a cerca de 25.000 personas, pues se tienen por respuesta el hecho de que somos unos morbosos, que somos unos mentirosos, y que debemos todos atenernos exclusivamente a lo que le dé la gana informar o desinformar al ministro Miguel Rodríguez Torres. Entonces, si no le importa el tema de la criminalidad increciendo, pues ¿qué le va a importar el hecho de que haya pues carencia de medicinas, carencia de insumos médicos, calculadas las medicinas, algunas en fallas absolutas, en líneas generales en fallas del 60% y los insumos médicos en más del 85%, porque desde hace mucho tiempo deben miles de millones de dólares en general a todo el circuito de proveeduría de la salud pública, por más que a principios del año hubo reunión con grupos de empresarios y que Maduro señaló que comenzarían a liquidar esas deudas, ha sucedido exactamente ahí lo que sucedió
con las líneas aéreas, lo que está sucediendo con los proveedores de alimentos, con los proveedores de repuestos de autopartes y cosas por el estilo. Por eso el país no debería estar entrando en una emergencia solamente por materia de salud, sino en una emergencia nacional general. Por ahí leía yo a José Vicente Carrasquero en una declaración el día de hoy. ¿Recuerdan ustedes, José Vicente Carrasquero? Pues un sociólogo y politólogo siempre pendiente de lo que ocurre en el país. Decía, bueno, pero es que no solamente hay muertos por el tema de la carencia de insumos médicos y por la carencia de medicinas y por la criminalidad en el país, sino también hay muertos porque no se puede importar autopartes. Y alguien me decía, bueno, ¿y cómo explica usted eso? Bueno, claro, porque eso aumenta la criminalidad, porque ahora hay muchísimos asesinatos bajando a pistolazo limpio a la gente por un carro para picarlo, para quitar los repuestos y para distribuirlo ahí, canibalizando y haciendo su agosto lampa por el hecho de que el gobierno se gastó todos los reales, no tiene cómo rendir cuentas y no tiene divisas para las importaciones importantes en el país. Miguel Ángel, le decía yo a la audiencia que calculando un poco, hoy veíamos en la prensa que al gobierno le queda de flujo de caja 15.000 millones de dólares. Que para un Juan Bimba como tú y como yo eso es mucha plata, pero para un país eso es prácticamente la bancarrota, tomando en cuenta además que estos señores han administrado 1 millón de millones de dólares. Y leíamos la Constitución, lo que significa el derecho a la salud, pero también está el tema de los alimentos. Miguel Ángel, ayer leíamos con estupor que un empleado de Mercal tuvo que sacar su arma y disparar tiros al aire para controlar a los compradores. Tú eres diputado, tú has sido un periodista combativo, crítico y acertado, porque cuando ha habido algo, si se le puede reconocer algo a este régimen, no has tenido empacho en reconocérselo. Pero ahora que estás dentro de la Asamblea entiendo que ha aprobado en este periodo, ya se están yendo de vacaciones, solo 9 instrumentos jurídicos. ¿Qué se está haciendo en este sentido en la Asamblea Nacional? Bueno, nada, y me da mucha tristeza decirlo. Yo he contestado a preguntas similares sin ningún tipo de empacho, Carlos, que nosotros fuimos electos en el año 2010, diputados a la Asamblea Nacional, pero que el secuestro del Poder Ejecutivo a la Asamblea Nacional, de lo cual se han hecho cómplices las directivas que ha tenido la Asamblea Nacional y fundamentalmente esa mayoría tramposa que ostenta el Partido Socialista Unido de Venezuela. Recuerde siempre la gente que ellos tienen mayoría de diputados con minoría de votos obtenidos en el año 2010. Ha hecho imposible que desempeñemos las misiones, los mandatos constitucionales, los que fuimos electos con, además, el entusiasmo y la visión de poder desde la Asamblea Nacional corregir este rumbo hacia el caos que el gobierno mal llamado revolucionario y mucho más mal llamado bolivariano ha puesto para todos los venezolanos, ¿no? Ha dispuesto para todos los venezolanos. Allí lo que han hecho es, fíjense ustedes, con base en presentación, esto ya ha ocurrido durante los últimos 7 años, de presupuestos mal calculados, pero amañadamente calculados, tendenciosamente, no es un error oye, puede decirse de buena fe o porque no saben calcular. No, esto es con premeditación y alevosía, presentar presupuestos chucutos mal calculados para que por vía de lo que no se presentó en el presupuesto ordinario cada año a la Asamblea Nacional, se puedan aprobar los famosos créditos adicionales. ¿Y qué ha ocurrido? En lo que va de enero a agosto se han aprobado más de 280.000 millones de bolívares, es decir, más de 280 billones de bolívares de los anteriores, lo cual corresponde casi al 50% extra de lo que llevaron de ejercicio presupuestario en la ley de presupuesto a finales del año 2013. ¿Dónde está ese dinero? Bueno, yo te voy a decir que buena parte de esos créditos adicionales en el papel señalan intención de recuperar la red hospitalaria, dotar de medicinas por vía de importaciones a toda la red de salud pública, incluso privada del país, de solucionar el problema de los equipos médico-quirúrgicos por vía de nuevas importaciones,
de adelantar modernización en las supuestas plantas de fábricas de farmacia y además las redes de distribución de primera línea, con lo cual han hecho desde alguna plantica por allí en algún rincón cadenas nacionales. Pero ha habido posibilidad de controlar, ha habido posibilidad de fiscalizar si el dinero que dijeron que iba para infraestructura, que iba para energía, que iba para salud, que iba para seguridad, llegó a su destino. No ha habido. Lo que sí sabemos es que el pueblo revienta en protesta porque de electricidad y sus fallas estamos en emergencia. De salud y sus fallas estamos en una verdadera emergencia humanitaria. Pero también del tema de acceso a los alimentos estamos tan de emergencia que siguen insistiendo en que aquí el tema es que, por ejemplo, hay pocos cajeros en los automercados y por y de paso se está incurriendo en algo que ellos ya habían sacado en el año 2005 bajo el concepto de el consumo socialmente necesario, lo cual es la justificación para la implementación de la libreta de racionamiento que ha dicho el nuevo superintendente de Precios Justos. Un exdiputado, un ex compañero nuestro ahí del PSUV, Andrés Eloy Méndez, será impartido en toda la red de abastos públicos y privados antes que finalice este año 2014, sin resolver los problemas de fondo, sin que haya una rectificación y llevándonos a todos al cabo jugando con una bomba de tiempo, ¿no? Miguel Ángel, nos vamos a la pausa. Te voy a pedir, por favor, te quedes unos minuticos más con nosotros, porque al regreso, toda esta situación que has dibujado, toda esta situación que mantiene al país en una de las más graves y profundas crisis que haya vivido en su historia republicana, no puede ser reseñada en su totalidad por los medios. Ya sabemos lo que ha venido ocurriendo con la venta de algunos, con la autocensura de otros, con el cierre de medios muy conocidos, como es el caso de Radio Caracas. Esta semana cerraron una emisora en Barinas por orden del príncipe consorte Adán Chávez, pero además han atacado a las radios, han sacado periodistas del aire como hicieron con Nitu Pérez Osuna, y parece que viene una nueva arremetida contra los pocos focos independientes y críticos que quedan en el país. Me gustaría tu consideración al regreso. Amigos, estamos conversando con el periodista y diputado Miguel Ángel Rodríguez. Esto es De Costa a Costa. Enseguida continuamos por elvenezolano.tv. Continuamos, amigos, a través del venezolano.tv, nuestra conversación con el periodista y diputado Miguel Ángel Rodríguez. Ahí lo tienen nuevamente ustedes en pantalla. Y le habíamos dejado una consideración con relación a esta nueva arremetida del régimen de Maduro contra los medios y periodistas. Y ya, bueno, tienen ustedes la cuenta de los que han sido cerrados, censurados, periodistas que les cancelaron su columna después de 20 años, de 22 años en diarios como El Universal, por ejemplo. Pero además pareciera que viene ahora esta nueva arremetida acompañado de una nueva ley de medios de comunicación. Incluso hoy leíamos que van a cancelar algunas cuentas Twitter y van a investigar a los usuarios de esas cuentas. Miguel Ángel. Bueno, sí, mira, nosotros hemos dicho que ante el inminente sacudón, como le calificó el propio Nicolás Maduro, al paquetazo de medidas económicas más rudo que lo que en la historia neoliberal haya podido uno conocer. Y es más rudo porque la ineficiencia, la corrupción, la locura cual han administrado el Tesoro Nacional los ha puesto entre la espada y la pared, al punto que no olvidemos Rafael Ramírez, el zar de la economía venezolana, después que votaron a Jorge Giordani, y que no lo votaron ni por malo ni por bueno, sino porque no convenía, imagino yo, el nuevo entablado de relaciones tras la muerte de Hugo Chávez, pero gran causante de todo esto. Así es. Que heredó el propio Maduro y de lo cual se ha hecho cómplice y situación que ha agravado el propio Maduro. Rafael Ramírez ha tenido que ir a hablar con inversionistas internacionales, no solamente de la eventualidad de una venta de Citgo, que es, bueno, prácticamente hacerle una cosquillita al enfermo, ¿no? Porque las precariedades y las necesidades que derivan de ellas aquí en Venezuela por mucho rebasan los propósitos o las ideas más halagüeñas que puede tener el gobierno nacional, que es vender a Citgo entre 10.000 y 15.000 millones de dólares.
Pues la imposición de ese paquetazo que va por el incremento de las tarifas eléctricas, el aumento del precio de la gasolina, la imposición de más impuestos, la restricción alimentaria por vía de la libreta esta biométrica, la tarjeta biométrica que la Superintendencia de Precios Justos está diciendo extenderá por automercados públicos y privados hasta finales de año, antes de que finalice el año será impuesto todo esto. Por citar algunas de las medidas que serán aplicadas, ha hecho que primero en la Asamblea Nacional se aprobaran hace unas 3 semanas cerca de unos 3.000 millones de bolívares fuertes, es decir, 3 billones de bolívares de los anteriores para que el Ministerio de Comunicación e Información siga haciendo propaganda. Recuerden que aquí el plan de los regímenes autoritarios es sustituir información fidedigna, contrastable. Es decir, la difusión de la verdad, sustituirla por propaganda. Es decir, incriminación, incitación al odio respecto del adversario político y transfiguración, perversión de la verdad para tratar de hacer ver que todo está bien. Cosa que no le está resultando al gobierno porque la verdad es tan dramática y del tamaño de la catedral más alta que hay en el mundo y no hay propaganda que le rinda resultados, sin embargo aprobaron eso. Como quiera que Nicolás Maduro también se gastó cerca de 3.000 millones de bolívares fuertes en lo que da año nada más, sacando el valor del minuto de medios radioeléctricos y el tiempo que el hombre se ha encadenado por radio y televisión, cosa que va a suceder con mayor rigor en lo que viene del año. Te hago toda esta antesala para decirte que en el plan está contenida una arremetida brutal, más allá de lo que hemos visto durante las últimas semanas, contra lo que queda de medios de comunicación y de periodistas independientes. Se ha presentado en la Asamblea Nacional un proyecto de ley, lo ha hecho Gastón Guisandes, un empresario que es el que está recibiendo el papel periódico, en estos momentos que recibe el papel periódico, que permite importar el gobierno nacional, que desde hace muchos meses le dedicó, pues, por vía de insumos necesarios para funcionar, una sentencia de quiebra a otros cuantos medios impresos. Gastón Guisandes llevó a la Asamblea Nacional la semana pasada un proyecto de ley de comunicación social, que en el fondo lo que hace es violar la Constitución respecto de la profesionalización del ejercicio del periodismo y la necesidad, no solo la necesidad, sino la obligación de que quien ejerza el periodismo pase por una universidad y se especialice en la noble tarea de recabar información, de procesarla y de difundirla. Él dice que como son tantos los comunicadores populares y como es tanta la comunicación que fluye ahora por los electrónicos, por redes sociales y por otras vías, entonces esta gente debe tener y en consecuencia van a crear un nuevo colegio paralelo. Y yo he alertado al país de que aquí lo que puede estarse es creando el ropaje para los sustitutos. Porque ¿qué ha ocurrido? Votan articulistas tradicionales de este país, forzan al hecho de que algunos reporteros y redactores de medios tradicionales hayan tenido, como sucedió el fin de semana próximo pasado, que emitir un comunicado manifestando alarma por lo que antes no vivían en sus sitios de trabajo, que es la creciente censura. Y es censura, nos dicen, a cambio de pauta publicitaria del gobierno y a cambio de promoción de personajes enchufados con el gobierno. Y si los periodistas profesionales presionados son llevados o a la vía de la renuncia o son directamente votados por sus patronos, aquí lo que están es tratando de meterles, bueno, por la calle del medio a los sustitutos, los famosos llamados comunicadores populares, comunicadores revolucionarios, propagandistas, con lo cual la gente tiene que estar muy alerta, porque no solamente es el comunicado ni la votación de los articulistas, sino también el cierre del programa de Nitu Pérez en RCR, a ella siempre nuestra solidaridad, que vino meses después de que sacaron a Iván Ballesteros y su programa Plomo Parejo, el caso de la radioemisora en Barinas, a la que también le decretó Adán Chávez, según se ha informado, el cese de la concesión, y ya pues se introdujeron allí afectos al gobierno y tomaron los micrófonos y dijeron ahora esta emisora es del pueblo y cosas por el estilo que pueden ocurrir, que serían corolario de algo que no podemos olvidar. En la ola de protestas sociales, si bien se registraron 43 muertes, por lo cual, por cierto, Diosdado Cabello no ha vuelto a decir ni pío, ni siquiera con esa comisión de la verdad,
que constituyeron exclusivamente parlamentarios del Partido Socialista Unido de Venezuela, mucho menos han querido ir hacia adelante para el esclarecimiento de estas muertes. Pero junto a esas muertes, hay que recordar que más de 200 colegas, periodistas, trabajadores de los medios de comunicación social terminaron directamente agredidos, físicamente, judicialmente, en su integridad moral, y eso no se nos puede olvidar. Lamentablemente, Miguel Ángel, se nos terminó el tiempo. Es un tema que todavía da para cortar más y quiero comprometerte que en los próximos días volvamos a conversar contigo, sobre todo porque también quiero que hablemos, Miguel Ángel, de ser posible, del tema de la unidad. Mañana hay una reunión de actores de la sociedad civil, entre ellos hay varios periodistas que van a hacerle una solicitud a los partidos de la Alternativa Democrática en Venezuela, y yo creo que tú estás conteste con esa postura de colocar el país por delante del caprilismo, del leopoldismo, del machadismo, de los copayanos, adecos, masistas, Primero Justicia, porque el país en este momento lo necesita. 30 segundos y nos vamos, Miguel Ángel. No, absolutamente de acuerdo con eso. Yo creo que es el momento de olvidar cualquier tipo de agenda personal y proponer toda lucha en favor de Venezuela, porque los venezolanos en general, a quienes nosotros convocamos a que se nos unan en todos nuestros esfuerzos, deben ser llevados por caminos sensatos hacia los verdaderos retos. ¿Qué tenemos por delante? Mira, tenemos por delante muchas probabilidades. Una de ellas, que ya está en cronograma, el alzarnos con 2/3 partes en la Asamblea Nacional cuando quiera que se realicen esas elecciones. Y desde allí comenzar, oye, a dictar cátedra de respeto a la Constitución, a los derechos de la gente y además al sueño de los venezolanos de vivir en libertad y con posibilidades de progreso. Miguel Ángel, un gran abrazo, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu participación en el programa. Nos cortan la cabeza aquí la gente del noticiero que ya está por arrancar. Un gran abrazo. Fuerte abrazo, saludos a todos. Muchísimas gracias. Amigos, Miguel Ángel Rodríguez, periodista, diputado, ustedes lo conocen, lo escucharon, pronto va a estar nuevamente con nosotros en el programa. Tenemos que despedirnos, ya vienen Noticias El Venezolano TV. Continúen conectados a nuestra señal www.elvenezolano.tv. Mañana el baldazo de agua. Que Dios y la Virgen del Valle bendigan a Venezuela.